Buenos días, profesor. En este caso, el grupo 5 le va a presentar lo que es la tesis preliminar. Los integrantes de este grupo vienen a ser Gino Ponce, Henry Rodríguez, Ángel Cabrera y quien le habla es Stephanie Valtierres. El tema general de nuestra tesis es violencia sexual y la estructura de la tesis preliminar es: frente a la violencia sexual contra la mujer, el Estado debería tener un plan de rehabilitación para el agresor y su víctima. En la primera dimensión vamos a hablar lo que es violencia sexual, en qué consiste, qué características presenta un violador, qué características tiene la víctima. La violencia sexual en realidad viene a ser todo acto o insinuación sexual no deseada por una de las partes, mediante coacción. Ahora, ¿qué características puede presentar un violador? En realidad, un violador suele venir de familias desestructuradas, en las cuales ha habido antecedentes de alcoholismo, ciertas adicciones, o también el violador pudo haber sido víctima de una violación, o ha tenido ciertos o partes de su vida que el violador en sus primeros años de vida han sido muy difíciles. Referente a las características que puede tener la víctima. En este caso, la víctima puede tener lo que es cierta culpabilidad, sentir cierta culpabilidad, puede también presentar perturbación, va a presentar también lo que son trastornos psicopatológicos o alimenticios. Ello viene a ser referente a la primera dimensión. Bien, como ya nosotros consideramos la segunda dimensión de la investigación es lo que estamos planteando que el Estado, ante la problemática, tiene que crear un plan de rehabilitación tanto para las víctimas como para los delincuentes sexuales. Dentro de ellos, la primera era el fortalecimiento de la asistencia y la protección integrales. ¿A qué nos referimos con fortalecimiento y la asistencia de la protección integrales? Es que existan medidas de protección tanto y reformas, se reforme mucho más lo que es la asistencia directamente para las personas que han sido abusadas sexualmente. Actualmente el país, bueno, se hizo una medida nueva que es el kit de emergencia. Es un kit que se debería entregar a las mujeres después de que pasaron por un proceso de violación, o así o solamente a sus instantes. En ese kit se encuentran lo que son pastillas anticonceptivas, la pastilla del día siguiente, por así decirlo, pastillas para la paracetamol, puede ser lo que también es unas inyecciones para la sífilis o entre otras medidas de lo que es una protección y después de haber tenido relaciones sexuales. Pero ante ello, sí sabemos que la problemática está de que no todos los sectores o todos los centros médicos lo quieren entregar. Esta prueba es netamente gratuita, sí, pero no todas las quieren entregar. Em, Fuera de eso, esa protección que se debería estar dando son fortalecimientos ya directamente para solamente las personas abusadas sexualmente. Ahora, ¿por qué les menciono esa parte? Porque ya más adelante lo que son agresiones sexuales son temas que vamos a aportar o tenemos que hacerlos pactar directamente con la segunda, que es la actuación de los operadores de justicia. ¿Y qué tienen que ver los operadores de justicia en todo ese tema? Acá va más allá de lo que es el hecho de meter o darle una medida penal, o es decir, encarcelar al delincuente sexual. Dentro de estas protecciones o dentro de las funciones de los operadores de justicia está dar recomendaciones directamente a los policías o cuando unas personas o con unas mujeres porque van a denunciar un abuso sexual no se le toma mucho en consideración la denuncia. Por eso que debe existir más lo que son operarios que den funcionalidad especialmente para casos de violencia sexual. A ver, la tercera, que es cómo sería el proceso de reinserción de los delincuentes sexuales a la sociedad. Acá va mucho de la mano con las otras interrogantes que hemos planteado, la cual está de qué se hace después de o durante lo que es un proceso judicial de un delincuente sexual. Actualmente el país solamente está tomando en consideración lo que es reprimir, es decir, llevarlo a un penal que cumpla su sentencia y luego que salga, cumpla su tiempo de sentencia y hasta ahí nomás queda. Pero no es así. Lo que es de acuerdo a los talleres que se deben implantar en los penales, tiene que ser directamente talleres de psicología.
Esos talleres de psicología o talleres para reinserción directamente a los abusadores sexuales ya se han implementado en otros países, países como Canadá, Estados Unidos, que lo tienen desde el año 98, países como Canadá, como España, Estados Unidos, Rusia, Alemania, Suiza, Suecia, lo están utilizando desde los años 90. Ahora, en nuestro país recién se están tomando en consideración de cómo se debe actuar frente a ello. No podemos actuar directamente con una castración química porque de por sí la psicología o psicología forense no lo toma mucho en consideración porque los delincuentes sexuales claramente tienen un alto índice de su líbido, que las pastillas sí, en cierta manera, dependiendo de cada tipo de organismo funcionan. No siempre va a funcionar en todos. Esas pastillas, al no tomarlo un día o 2 días, puede crecer mucho más su impulso sexual y este sujeto se puede convertir más adelante en lo que es un depredador sexual. Ahora, frente a ello, las medidas que se debería estar tomando ya se debió haber considerado que no debería ser lo que es una castración física, ya que eso está en contra de lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto de San José, claramente. Ahora, lo que nosotros estamos planteando es directamente que se aplique lo que son talleres de psicología o de reinserción directamente para los delincuentes sexuales, que se cumplen en 3 fases. De acuerdo a los postulados de Andrews y Bolt de 2016, nos comentaba que estos cumplen 3 fases, la cual la primera es que cada delincuente sexual tiene que pasar por un perfil psicológico, un test psicológico, de manera individual. Estos talleres van a ser de 5 sesiones de manera individual a cada delincuente sexual. La segunda fase va a cumplir un taller de grupo. Ahí se va a aplicar todos los conocimientos que se ha aprendido de manera individual en el taller de grupo. La tercera fase va a ser lo que es un examen psicológico a nivel psicopático. Este nivel psicopático, ¿por qué? De acuerdo a los rasgos de personalidad de una persona o de un violador, tiene un rasgo de personalidad utópica, un rasgo de personalidad psicopática. ¿Por qué psicopática? Porque el delincuente sexual ya no inhibe sus emociones. Es un ser que al tener impulso de saciedad o tener necesidad de tener algún tipo de relación sexual con algún tipo de persona, o especialmente con menores de edad o mujeres, va a inhibir mucho sus sentimientos y su razón. Por eso es que su nivel de libido es muy alto y puede tener graves consecuencias, claramente, como podemos verlo en casos de violaciones a mujeres y a niñas. Dentro de ello, como les estaba mencionando, esas medidas ya se están utilizando en otros países y es algo que se debería utilizar acá, ya que en nuestro país solamente está llevando talleres donde está el abusado sexualmente la, con el delincuente sexual. Algo que no se debería estar dando, sí, claramente ya hay más reformas que se han dado en el país y de acuerdo a ello es como se lo va a explicar nuestros compañeros a continuación. Nosotros vamos a hablar sobre la tercera dimensión que vendría a ser reformas que ayudarían en la lucha contra la violencia sexual, en el cual nuestro primer término de búsqueda es la educación sexual a menores, en el cual nos indican que la educación sexual va más allá de los modelos tradicionales, los cuales se centraban principalmente en los aspectos biológicos y fisiológicos de la persona, como también en la prevención de riesgos y enfermedades. A diferencia de tales modelos, la educación sexual integral sugiere un aprendizaje positivo, enlazado a 8 conceptos, los cuales son las relaciones, valores, derechos, cultura, el género, la violencia y la seguridad, las habilidades para la salud, el bienestar, el cuerpo humano, el desarrollo, la sexualidad y la conducta sexual, y la salud sexual y reproductiva. Para esto, para el siguiente término de búsqueda, lo voy a pasar con mi compañero. Como segundo término de búsqueda está cómo modificar leyes. Pueden verse como parte de las medidas destinadas a reducir los riesgos y desencadenantes específicos del contexto y desarrollar la resiliencia de los niños, niñas y adolescentes, cambiando las normas políticas y sociales mediante la implementación de reformas legales, para apoyar así a los padres y cuidadores con prevención y protección e integrando programas de sensibilización sobre la desigualdad de género y abuso sexual infantil.
Como tercer término de búsquedas tenemos la sentencia a los violadores. El derecho procesal penal de medidas para reducir los riesgos y los factores desencadenantes en función del contexto y desarrollar la resiliencia en niños, niñas y adolescentes, modificar las normas sociales y políticas implementando reformas de leyes que brinden apoyo a los padres y cuidadores en materia de prevención y protección e integrando programas escolares que concienticen sobre la desigualdad de género y abuso sexual en menores de edad. Bueno, esto sería todo sobre nuestra sustentación de nuestra matriz de tesis y nada más. Gracias. Gracias.